están? Muy bienvenidos a Parlamentarias a través de la pantalla de Diputados Televisión. En este caso estoy ocupando, mi nombre es Lourdes López, estoy ocupando la silla de Meli Fleiderman, que en un ratito ya va a estar con nosotros acompañándonos, por supuesto, con mucha información. El día después, en realidad las horas después de lo que fue esta sesión, que bueno, se levantó, que no tuvo quórum para continuar, por ejemplo, con lo que era el tema de declaración de fraude electoral en Venezuela o el tratamiento de sobre el tema de armas, deportación de armas también en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí hubo varios proyectos que tuvieron su aprobación, por ejemplo, el registro de datos genéticos abocados a abuso sexual y también, por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con la educación como servicio esencial, un tema muy, pero muy impulsado también por el oficialismo nacional. Pero con todo esto tenemos muchísima información para brindarles también. Va a ser un programa de 1 hora y media, hablando también de lo que sucedió, los pormenores de la sesión y cómo viene en materia de comisiones, ya pensando quizás la semana que viene, porque lo que no se trató en la sesión del día de hoy va a pasar seguramente para la semana que viene, y en el medio mucho trabajo de comisiones con proyectos que han quedado pendientes también, porque teniendo en cuenta la larga actividad de esta sesión, que ya se hablaba y se esperaba que fuera bastante extensa, superando las 20 horas inclusive, bueno, quedó y dejó mucha tela para cortar ya para la próxima sesión, que se va a definir en los próximos días también cuando se reanude el debate en el recinto, y por lo tanto las comisiones que estaban pactadas para el día de hoy, que en realidad eran unos grupos de amistad, unos grupos parlamentarios de amistad, quedaron suspendidos, ya que los legisladores se tomaron, por supuesto, un correspondiente descanso, ya que llega un punto que, bueno, el cerebro, la cabeza no funciona y no se puede trabajar más, y esto está, bueno, es una cuestión más que nada de descanso, que es importante también para que los proyectos puedan votarse y debatirse de la mejor manera. Vamos a ver un poquito cómo está la calle, vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Mejoró, ya no hace tanto frío. En el día de ayer estaba un poquito más pesado, con mucha humedad. Hoy también hay algo de humedad, con una mínima de 9, una máxima de 18. Está algunas pequeñas nubes en el cielo. Sigue el sol, que por suerte está bien arriba y hace que no se sienta tanto el fresquito de este invierno. Ya estamos en agosto y en cualquier momento llega la primavera. Queda exactamente un mes y algunos días. Para mañana está pronosticado nubes con una máxima de 13 y para el sábado una máxima de 14 también, con nubosidad para el fin de semana. 18 grados espectaculares, no nos podemos quejar en la City porteña, en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto nosotros vamos a estar aquí con todo lo que tenés que saber, con toda la información, pero quien me acompaña como siempre al lado, junto a todo el equipo de parlamentarias, miembro importantísimo de esta mesa de trabajo, Arelis Pieve. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bueno, aquí esperando también a Melina, agradeciéndole a nuestros compañeros la ardua jornada que han tenido después de una sesión de 22 horas, así que gracias por estar ahí, ayudándonos a salir al aire para acompañar a todos los que nos siguen y poder informarles sobre todos los detalles de lo que sucedió en la sesión, como decía Lourdes, con los distintos proyectos que obtuvieron media sanción y que van a ser girados al Senado para que sean tratados. Y bueno, los temas que quedaron pendientes, fue un intenso debate de profundas reflexiones, interesantes propuestas, y que bueno, y estaremos compartiendo con ustedes todos los detalles que hubo en esta sesión que acaba de terminar, como dice Lourdes, apenas hace unas 3 horitas. Debe ser intenso, ¿no? Ahora, después de tanto tiempo de debate, de trabajo, llega un punto donde lógicamente, perdón, estaba ahí perdida con las cámaras, digo, ¿cuál veo? Chicos, hay tantas cámaras que estoy tratando de enfocarme en una. Bueno, vamos a intentarlo. Pero realmente todo el trabajo
trabajo que hay por delante, ¿no? Uno dice, bueno, son tantas horas de sesión, cuando se estipula la previa, ¿no? Y dice, bueno, seguramente con todas las cuestiones de privilegio que había, se extendió, hubo un cuarto intermedio correspondiente al proyecto de banco genético, al banco de datos genéticos, se hizo realmente larga. Sí, y aparte sí. que el tema también eran las 6 de la tarde y todavía ni se abordaba el tema universitario, el tema No, educativo. claro. Entonces, realmente se hizo bastante extenso y con esto, bueno, se demoró mucho más. No me quiero olvidar que Claro. tenés el color, ese gris te queda espectacular. Gracias. Te queda muy bien, te Bueno. resalta muy bien el color del cabello. Gracias, Lourdes. Sí, realmente, o sea, la labor parlamentaria es muy ardua a la hora de definir cuál va a ser el orden de discusión de los temas. Efectivamente hubo algo, también se levantó un poquito la temperatura en el recinto, en el tema del orden de las cuestiones de privilegio y los pedidos de apartamiento de reglamento. Pero bueno, creo que lo importante es que se pudo tratar los temas que estaban previstos para la sesión de la semana pasada. Claro, se hizo mucho más larga porque se agregó el tema de declarar a la educación como un servicio estratégico y esencial, y eso iba a ser de un arduo debate, como lo fue. Habían varios dictámenes, pero creo que para las 22 horas de sesión ha sido muy importante la aprobación de los distintos proyectos, que no sé, cuando quieras empezamos a conversar sobre lo que ha sido. Sí. Antes, bueno, hubo algunas cuestiones también propios de esta sesión que tenían que ver con la asunción del nuevo secretario parlamentario, del señor Pagán, que lo hizo lo hizo en reemplazo del exsecretario parlamentario Tomás Figueroa, que obviamente continúa su vida política de otra manera. Por lo tanto, bueno, para poder cumplir con todas las responsabilidades, decidió dejar su lugar en la Cámara de Diputados, y por el otro, un nuevo diputado en la bancada libertaria que viene en representación de la provincia de Corrientes. En la bancada de la UCR, Sí. y viene más que nada del lado libertario, pero es muy aliado también al gobierno correntino. Por lo tanto, bueno, hay un nuevo diputado también conformando las bancas de la UCR. Exacto, bueno, por el diputado Tournier. Exactamente, el Bien. diputado Tournier, Federico Tournier. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en lo que tenía que ver con la sesión, con el día de ayer. ¿Cómo fue la votación, en este caso, del presupuesto universitario también? ¿Cuál había sido el debate y el financiamiento en universidades nacionales? Porque hablaron diputados que trabajaron ya desde el año pasado en empujar, por ejemplo, el proyecto de creación de universidades nacionales, como fue Blanca Osuna, en su momento presidenta de la Comisión de Educación, hoy vicepresidenta. También el trabajo y la exposición, por ejemplo, del diputado Espert, que se refirió netamente a los números y a la inversión que está haciendo el gobierno nacional en materia educativa, haciendo una comparación también con lo que había sido la gestión anterior del expresidente Alberto Fernández en materia de educación y de financiamiento a las universidades, y también poniendo la retrospectiva, en este caso, lo que fue esa manifestación y esa salida masiva, no sé si te acordás, Are, también de los estudiantes. El 23 de abril, la marcha. Claro, ese miércoles abril, que fue claro. una locura, no se podía andar por la ciudad de Buenos Aires. Para los que estábamos ahí por Plaza de Mayo y demás, era muchísima la cantidad de gente, de estudiantes de universidades privadas, de universidades públicas, de la UBA, la Universidad de Córdoba, la de San Luis. Había realmente de todos lados del país estudiantes que salieron a las calles, y hoy de alguna manera se le da no es un cierre, pero sí se le da una respuesta quizás a todo eso que se venía buscando. Así que vemos un poco de lo que fue la votación del día de ayer. Se va a votar en general el segundo dictamen de minoría de las comisiones de Educación y de Presupuesto y de Hacienda, contenido en la orden del día 71 sobre financiamiento de universidades nacionales. Por favor, diputados, loguéense. Si falta alguno loguear, ¿están todos? Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. Piden la palabra.
143 votos afirmativos, 77 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Bien, bueno, esto tenía que ver específicamente con el dictamen, de que en realidad se terminó votando un dictamen en minoría sobre este proyecto de financiamiento a las universidades nacionales, también un tema que había sido muy debatido en la previa, ¿no? Sí, claro, porque bueno, el dictamen en mayoría que traía Unión por la Patria fue rechazado, el que traía el oficialismo que venía en línea con lo que proponen desde el gobierno también fue rechazado, y finalmente el que se aprueba es el que presenta la UCR, bueno, con apoyo de diputados de otros bloques, por supuesto, y que bueno, obviamente pues trata de mejorar y de equilibrar todo lo que y cubrir todo lo que se está pidiendo desde el funcionamiento de las universidades, los salarios docentes, toda la parte académica, científica, o sea, no solamente tiene que ver con un tema que se puede pensar en la parte salarial, sino que es el apoyo y la valoración que tiene efectivamente la educación pública universitaria en Argentina, ¿no? Yo creo que la mayoría de los estudiantes salen de la educación de las universidades públicas de Argentina. Exacto. Exacto, más en este país donde, bueno, vienen muchos extranjeros a estudiar, viene gente de Chile, gente de Perú, gente de Venezuela, gente de muchos lados de Latinoamérica también a recibir la educación pública, y fue muy amplio también el debate en su momento de, bueno, si era necesario que se cobrara un arancel extra, un arancel para los extranjeros, bueno, mucho trajo un ida y vuelta importantísimo, pero hablando netamente de lo que sucedió en el día de ayer, un proyecto que tuvo 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención correspondiente al diputado mendocino Lisandro Nieri. En realidad había 4 dictámenes, el de mayoría era el de Unión por la Patria, que a la hora de votar fue rechazado por 90 votos afirmativos, y en este caso 126 en contra. Y el segundo dictamen, el de minoría, correspondiente a la UCR, que aceptó modificaciones por Unión por la Patria. Es un proyecto que fue muy impulsado también por la diputada de la UCR, por supuesto, Dania Tabela. En este caso, este fue el dictamen que se terminó votando, pero se procedió también en su momento a votar el primer dictamen de minoría que correspondía al oficialismo y que también tuvo un resultado negativo con 86 votos a favor y 130 en contra. Así, este dictamen que les estoy mencionando, que es el tercero, que es el propuesto por la diputada Dania Tabela, se aprobó la incorporación de lo salarial por inflación para de esa forma también preservar el poder adquisitivo, teniendo en cuenta que siempre era como correr, ¿no, Are? Tras la zanahoria, siempre estando desactualizado, siempre estando por detrás de la inflación. Claro, porque sobre todo se estipula que todo esto sea retroactivo al 1 de enero. Respecto de la parte salarial, ¿no? Después hay otros ítems que sí van a correr a partir de esta fecha. Pero bueno, sí se pudo, sobre todo tomando en cuenta que como no hubo un presupuesto, sino que simplemente se volvió a aplicar el presupuesto del 2023 al 2024, pues eso trajo muchos retrasos en los aumentos salariales de los docentes, y de los docentes y no docentes de las universidades. Bueno, realmente lo que fue el debate también, y me quiero referir a las palabras de la diputada Blanca Osuna, que se refirió a lo que también definió como una situación de extrema emergencia que expone a las universidades argentinas en una situación de altísimo riesgo. Así como ustedes lo están viendo también en pantalla, el financiamiento de las universidades nacionales es un título mentiroso. La vicepresidenta de esta comisión, y por supuesto dijo que la educación superior es un derecho no transable, es un derecho humano y es un bien social, ¿sí? No sé si tenemos una plaquita más ahí, pero básicamente este presupuesto destinado al pago de salarios de los docentes también, y por supuesto las caídas que se hablaba, ¿no? El año pasado, que caían entre el 40 y el 30%, y el ajuste también de estas partidas repercute en el valor adquisitivo de los salarios. Y ahora sí viene la palabra también de alguien del oficialismo que se esperaba que tuviera cierta palabra dentro de todo este proyecto. Recordemos que es también un tema que pasó
por Presupuesto y Hacienda, comisión que preside el diputado Espert, quien dijo que desde el inicio del gobierno de Javier Milei, por supuesto, habían afrontado el pago de una deuda que heredaron por 14.000 millones de pesos y que se habían puesto al día. ¿Sí? Además, bueno, hablando un poco de lo que planteaba Osuna, no hay muchas cuestiones de fondo conceptuales, es o se honra la responsabilidad que el Estado tiene o se le da la cara a las posibilidades reales de desarrollo nacional que tienen esas 62 universidades, es un montón, 62 universidades nacionales, ¿sí? Estamos hablando de un montón de dinero que tiene que ir destinado específicamente a esto. El año pasado se totalizaron 1.4 billones de pesos en transferencias a las universidades y lo que decía el diputado Espert, que el crédito de este año es de 3.0 billones, un 120% más y 10 puntos por encima de la inflación que el gobierno estima para el 2024. O sea que en términos reales, el presupuesto educativo, según el diputado Espert, aumentaría 10% y no hay ningún ajuste en la educación superior. ¿Sí? Esto, por supuesto, hablando de cuáles fueron las inversiones respectivamente por parte de cada uno de los gobiernos. Claro, porque además ellos insisten que han venido en conversaciones siempre con el Consejo Universitario, o sea que es como que ellos dicen que dentro de todas las dificultades que han tenido ha habido negociaciones que según algunas conversaciones hubiesen sido aceptadas por el Consejo Universitario. Sin embargo, bueno, ha salido esta media sanción, que ahora obviamente tendrá que ser girada a Senado a ver qué sucede, pero que estaría poniendo como más al día todo lo que es la parte salarial, todo lo que es el sostenimiento de las actividades científicas y académicas de las universidades y de los hospitales que dependen de las universidades. O sea, que hay muchos aristas que contempla esta nueva media sanción de este proyecto de ley, que bueno, esperemos a ver qué sucede en el Senado, con cuánto tiempo se va a tratar y bueno, finalmente qué impacto va a tener lo que se decida, lo que está previsto en este proyecto de ley. Exactamente. Bueno, también se refirieron al tema la diputada Tabela, quien habló del aumento que había en los sueldos del Estado y por qué, bueno, un docente con doctorados, súper mega titulado, siempre tiene que estar detrás de la lucha por sus salarios, ¿no? Por ahí cuando los aumentos, en este caso, en el resto del Estado Nacional, se dan de otra manera. Pero bueno, es un tema también que trajo el punto de vista de diferentes sectores, donde apareció también, ahí lo escuchábamos, la palabra del diputado Espert, que recordemos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que en este caso había tenido un papel trascendental en lo que había sido el debate cuando se juntó en el plenario de Presupuesto y Hacienda y Educación, ¿no? Un trabajo bastante importante de fondo, donde realmente bueno, implicó la llegada de muchísimos invitados, expositores, no solamente los proyectos que, bueno, habían sido impulsados, por ejemplo, el de la diputada Dania Tabela, en este caso que se pudieran actualizar los salarios con la inflación, por eso hacía referencia al punto de que siempre de que ya en el Estado se habían aumentado un 50% los sueldos y que con los docentes universitarios no estaba pasando lo mismo, sino que también, bueno, que llegaron rectores, que llegaron estudiantes, que llegaron, bueno, gente no docente. Estuvieron todos los miembros de el Consejo Interuniversitario. Se me traba la lengua. Exactamente. Sí. Se escucharon voces de todos, o sea que no podemos decir que no existió debate en comisión y que ya de alguna manera el tema tenía que venir relativamente cocinado, vamos a decirlo, ¿no? Tuvo obviamente sus idas y vueltas y su debate en el recinto, pero realmente todo el trabajo de fondo que ya había tenido en comisión, con varias reuniones informativas y con las exposiciones respectivamente de diputados de la UCR, del enriquecimiento también que tuvo este segundo dictamen de minoría por parte de Unión por la Patria, algunos agregados ahí que hizo la diputada Blanca Osuna, realmente fueron muy, pero muy importantes. Sí, siempre es importante destacar el consenso que se puede llegar a la hora de
se aprobó este dictamen de la UCR, pues tuvo sus ajustes y modificaciones que vinieron de otros sectores y de otros bloques políticos y siempre es bueno poder destacar el consenso al que se puede llegar en pos de poder darle media sanción a un proyecto de ley que beneficie a un sector tan importante como es la educación en el país y la educación universitaria. Exactamente. Bueno, momento de hacer pausa, ya estuvimos hablando mucho de educación, después también vamos a estar refiriéndonos a la declaración del proyecto, en este caso de educación como servicio esencial, que fuera más allá de los paros, de las interrupciones, que los estudiantes en este caso no se perdieran las clases, un tema que también trabajó mucho el oficialismo, así que eso a la vuelta. Banco de datos genéticos, porque estuvieron las madres también del dolor aquí presentes en la Casa Parlamentaria, y todo lo que vos querés saber de las leyes y del Congreso de la Nación. Ya volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Acá estamos, ¿eh? ¿Cómo andan, chicas? Bueno, gracias por el aguante. Está Gonza en el recinto para traernos los detalles de esta larguísima sesión que hubo y que terminó hoy. Ahí está Gonza para contarnos todos los detalles en vivo. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Hola Meli, placer saludarte a vos, a Lourdes, a Arelis allí en el piso. Nosotros estamos ubicados ya aquí en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en donde hubo muchas horas de debate. Recordemos que esto comenzó ayer cerca de las 12 menos 20 del mediodía y que terminó hoy pasada las 10 de la mañana. Es decir, casi un día entero como se preveía, porque en la previa entendíamos que con el mismo temario de lo que había sido la sesión que habían intentado llevar a cabo los diputados la semana pasada y que finalmente no se pudo llevar a cabo justamente por una cuestión reglamentaria de quórum. Se amplió con un temario que incluyó temas educativos como por ejemplo el presupuesto universitario, algo que estaba programado para una sesión que posiblemente estaríamos ayer analizando como una sesión aparte y que luego de la labor parlamentaria se definió lo lógico que era cómo vamos a tratar una cuestión educativa para la esencialidad justamente de la educación y no vamos a tratar el tema del presupuesto universitario, ¿no? Que incluye a más de 60 universidades nacionales. Por ende, luego de la reunión de labor parlamentaria se definió esto y se llevó a cabo un temario que quedó
sin temas, o sea, con algunos temas que no se terminaron tratando porque después de las 10 de la mañana, cuando Silvana Giudici, luego la diputada del PRO, luego de algunas cuestiones de privilegio que se estaban llevando a cabo, pidió una moción para que se continúe con el orden del día, con temas que aún quedaban por tratarse, como por ejemplo la renovación de este programa de devolución voluntaria de armas. Bueno, finalmente al no haber quórum terminó siendo finalizada en ese momento la sesión. Tema como, por ejemplo, el repudio por el posible fraude en Venezuela, luego de las elecciones que ocurrieron hace 2 fines de semana atrás, tampoco pudieron quedar dentro del temario y de las cuestiones de privilegio, por eso esto ha finalizado, ha concluido con algunos temas que quedarán para una siguiente sesión especial. Sí, y también al mismo tiempo, Meli, hay que decir que más allá de lo que ha sido la aprobación, la esencialidad de la educación como servicio. Sí, decime, no sabía si me estabas escuchando bien, porque antes la que no escuchaba bien era yo, pero ahí estamos. No, decía, seguramente gran parte de todo esto ya lo conversaron las chicas, yo me estoy incorporando ahora en la mesa, pero bueno, nosotros que estuvimos cubriendo la primera parte de la sesión, lo que notábamos es que el clima en el que se desarrolló, sobre todo al principio, costó poner a las partes de acuerdo. De hecho, era el debut del secretario parlamentario y enseguida le dijeron mal debut porque había como algunas dudas respecto del reglamento, sobre qué cosas tenían que aprobarse y, como decís vos, tratarse eventualmente en una próxima sesión. Hubo ahí un clima bastante ríspido cuando se trató de dejar bien marcado el rechazo para la visita de los diputados, algunos diputados de la Libertad Avanza al penal de Seiza. Ahí quisieron directamente tratar la expulsión de estos diputados. En esta parte llamaron la atención algunas votaciones. Había personas que se acercaban y decían, pero que como tal diputado se abstuvo, no tiene definido si eso estuvo bien o eso estuvo mal respecto, digo, de la cuestión concreta de esa cuestión de privilegio planteada por la visita de estos diputados. Después también todo el resto de las derivaciones de los temas que llevaron gran parte de la cuestión de privilegios. Y también me parece que estuvo bueno el momento en el que empezaron como a mechar, ¿no? Donde, bueno, empecemos de una vez por todas a trabajar con los temas que están incorporados en la sesión, sobre todo porque sabían del otro lado que había, por ejemplo, las madres del dolor con mucha expectativa, viendo qué es lo que pasaba con el registro de datos genéticos. Entonces, como siempre decimos en las sesiones, hay personas, sectores de la sociedad que están especialmente atentos porque son un grupo de interés directo por aquello que se está votando o debatiendo, y ya habían quedado a la expectativa, ¿te acordás, Gonza? La anterior sesión que no pudo ser, y que entonces produjo que los representantes de los distintos bloques, aunque sea de manera informal, se reunieran con las madres del dolor por este tema. Sí, inclusive, bueno, fue el primer tema que se terminó aprobando favorablemente. Recordemos el registro de datos genéticos que actualmente... actualmente ya ha sido aprobado, falta la reglamentación obviamente, existe únicamente para aquellos delitos contra la integridad física y sexual justamente de las personas, y ahora lo que se hizo fue ampliarlo a todos los delitos incluidos en el Código Penal. Se aprobó esto, recordemos, cuando se dio la votación favorable, se vio en uno de los palcos aquí el aplauso de la... justamente se han acercado nuevamente, así como lo hicieron la semana pasada, y celebraron justamente, entienden lógicamente que con esto se puede ayudar mucho más a detectar justamente las causas y justamente a las personas involucradas dentro de este tipo de hechos y de crímenes y de delitos. A propósito por eso también ha sido una jornada especial por esto. Ayer justamente cuando estaba escuchando los resúmenes de las sesiones, ya de regreso a casa, me resultó muy impactante, no sé si lo comentaron chicas o no, el testimonio que dio la diputada Lemoyne sobre su propia... no hablamos de eso, pero todavía no entramos en ese tema. Sobre su situación personal, que ella misma había sido abusada sexualmente cuando era chica, y cómo a ella le atravesaba personalmente este tema de los registros de ADN, que
excede a los delincuentes contra la integridad sexual, sino que incluye a todos los posibles delincuentes o personas que puedan estar involucradas en problemas con la ley. Realmente, por lo menos en lo que a mí respecta, de todas las veces que la había escuchado a la diputada Lemoine, nunca había escuchado una experiencia semejante. Yo no sabía que le había tocado en su vida vivir una experiencia tan desafortunada. No sé, Gonza, si lo escuchás, si sabes de lo que estoy conversando, pero a mí me quedó un impacto muy fuerte después de ese testimonio. Sí, a ver, te voy a contar la experiencia de lo que fue vivirlo en el Salón de los Pasos Perdidos, Sí. Meli, porque la realidad es que estábamos, obviamente, con muchos colegas, no solamente periodistas, camarógrafos, asistentes que estaban justamente trabajando. También había, obviamente, colaboradores de los propios diputados que van y vienen constantemente en las sesiones. Y la realidad es que cuando empezó a hablar la diputada Lemoine en la pantalla, todos giramos a escucharla porque en algún momento nos empezamos a preguntar por qué estaba llorando y empezamos a escuchar con suma atención, obviamente, su relato, lo que estaba contando. Esto es un caso que comentó que fue en el año 2006 y obviamente que tuvo mucha repercusión. Inclusive, recordemos, el presidente Javier Milei ayer estuvo abocado a un discurso presidencial que ha dado y que tal vez, obviamente, una vez finalizado, empezó a seguir a través de las redes sociales y obviamente a través de la pantalla de Diputados Televisión y de otros medios de comunicación. La sesión tuvo inclusive el reposteo en sus redes sociales de una colega nuestra, Verónica Benaim, de lo que había contado sobre el testimonio de la diputada Lemoine. Es decir, llegó a tener una repercusión hasta el propio presidente de la Nación, obviamente, en sus redes sociales, y algo que nos conmovió muchísimo desde su relato. Así que, es decir, pasamos, Meli, por todo tipo de cuestiones dentro de lo que fue la sesión especial que se realizó ayer y hoy, y que culminó hoy justamente aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, Gonza, si te parece, gracias por este reporte, y si te parece, compartimos juntos el momento en el que quedaba votado este registro de datos genéticos. Dale. En general, el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación penal y de seguridad interior contenido en la orden del día 73. Mientras les pido que se vayan logueando, por favor, hay diputados que no se loguearon, sobre creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Ley 26.879. Por favor, diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. ...146 votos afirmativos, 87 negativos, 7 abstenciones. Diputada. Quisiera manifestar el sentido de mi voto porque no lo tomó el sistema. Mi voto es abstención también. Por auditoría. Resulta afirmativo. Bueno, ahí en el balcón se veía algunas representantes de las Madres del Dolor, entre ellas la mamá de Ángeles Rawson y la mamá de Lucila Giaconis. Dos casos emblemáticos. En el caso de Ángeles Rawson es un caso mucho más actual, que fue muy importante la evidencia genética que dejó el violador y femicida de Ángeles sobre el cuerpo de Ángeles. Finalmente, después de una investigación bastante eficaz pero lenta en un momento, pero también se filtró mucho la opinión de los medios de comunicación, la presión social se dio con el encargado del edificio como el único responsable del femicidio y el intento de violación de Ángeles Rawson, que como él la había atacado a ella en un cuarto donde guardaba las herramientas, él tenía rastros genéticos de Ángeles Rawson, porque Ángeles hizo lo posible por defenderse. Muchas veces las víctimas por ahí no guardan ellas rastros genéticos de sus agresores, pero ellas dejan impregnado su rastro genético en los agresores, y por más que él quiso hacer lo posible
por hacer pasar esas lesiones como que habían sido provocadas por torturas producidas en una detención que él quiso pasar como irregular o por abuso de autoridad. Finalmente se trató de un intento de enmascaramiento de esas lesiones que le había producido la propia Ángeles Rawson. Ahí estaba la mamá. Y por otra parte, se podía ver a Lucila Giaconis. En el caso de Lucila Giaconis es un caso mucho más antiguo, cuando todavía ni siquiera se hablaba de femicidio, porque no estaba encuadrado ni identificado en el Código Penal como tal. Era una chica que, en condiciones muy parecidas a las de Ángeles, también volvía del colegio con su uniforme en pleno barrio que uno podía considerar de máxima seguridad, pleno barrio de Villa Urquiza, y en unos terrenos de los trenes, un agresor sexual que además estaba con un beneficio de libertad transitoria, cosas que también en algún momento va a haber que revisar, si los agresores sexuales pueden tener acceso a beneficios especiales. En esa oportunidad quiere abusar sexualmente de esta chica, la chica intenta defenderse y él la asesina. El cuerpo apareció a los costados de los terrenos de las vías del tren, porque por ahí pasan las vías del tren y además es un terreno que en su momento era muy, muy oscuro, muy inhóspito, pero que después se fue mejorando, entre otras cosas, a raíz de este triste hallazgo y también por restos de material genético que quedaron en el cuerpo de Lucila, se pudo dar o identificar al agresor sexual. La madre del dolor que estaba en el medio, yo, por lo menos ahí en el balconcito, no sé si ustedes tienen el dato, yo no la identifiqué, no sé si ustedes saben quién era. No. Por lo menos no la pude identificar. Porque no, tampoco, por ahí no la conozco, pero seguramente sí, porque son madres que con motivo de haber perdido a sus hijos en situaciones muy, muy traumáticas, bueno, han tenido una aparición pública muy notable. Bueno, ellas esperaban con mucha expectativa esta aprobación de este registro. Lourdes, vos trajiste precisamente este tema resumido en placas. Estuvieron también Isabel Giaconis, Jimena Aduriz también. Sí, la mamá de Ángel, la mamá de Lucila. Exacto. Y la otra la del medio, mamá no la... yo tampoco. No sé si es la mamá de Lola Chomnales. La mamá de Lola Chomnales. La verdad, así, al verla, no la identifiqué. También vi que está rapada, probablemente enfrentando alguna enfermedad, pero no quiero meter la pata, así que si es ella, no la reconocí. No. Bueno, puntualmente tiene que ver con este proyecto que ya lo veníamos conversando y que tuvo un paso, bueno, bastante amplio en diferentes comisiones. Estuvo la Comisión de Legislación Penal, estuvo también la comisión allí de Justicia. Bueno, muchas intervinieron en la creación de este proyecto y también en lo que implica, ¿no?, en la historia, cómo se fue gestando después de todos estos casos que vos contabas, casos estremecedores, situaciones que llegaron a tocar un hilo muy fino de la sociedad también, porque como lo contaba también la diputada Lemoine, y como muchas mujeres también pasaron por esta situación de abuso sexual. Lo que tiene esta ley también, que es la 26.879, va un poco más allá. Pero no me quiero saltar de la primera placa, porque es un proyecto que tuvo 146 votos positivos, 87 negativos y una abstención. En este caso estuvieron las madres del dolor, allí como vos mencionabas, la mamá de Ángeles Rawson, la mamá de Lucila Giaconis. Pero vine a hablar de las modificaciones en la ley 26.879, que a modo de abarcar la investigación también de otros delitos graves que no solamente tienen que ver con el abuso sexual o con el plano de acoso sexual, sino que por supuesto va más allá y que permite determinar, por ejemplo, situaciones de homicidios, de femicidios también, pero que no necesariamente tienen que ver con la violencia sexual en el medio. Por otro lado, lo que decíamos también, el texto es parte del conocido paquete Bullrich, con todo este conjunto de iniciativas, de medidas promovidas por la ministra de Seguridad, en las que también está la ley antimafias. Este registro, va a funcionar en el Fuero Federal, también en el Nacional, pero se van a firmar algunos convenios, en este caso entre la Ciudad de Buenos Aires, entre las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos
puedan utilizar sus servicios, ¿sí? Ahí en la próxima placa vamos a ver un poco cómo es que también se fue gestando, porque hubo algunos cambios, en este caso el artículo 2, que fue rechazado, que esto trajo un cuarto intermedio, porque se estableció que quedó, en vez de la órbita del Ministerio de Seguridad, como en su momento había sido planteado y había sido impulsado por la ministra Bullrich, bueno, pasa a lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia de la Nación por el ministro Cunio Libarona. Hay que decir algo que justo... O sea, el registro queda bajo en la órbita poder de justicia, no de seguridad. Ok. Por una cuestión también de que no se puede investigar, o sea, atrapar como a los culpables desde el mismo... esto es lo que decía el diputado Carvajal, ahí lo vamos a ampliar un poco, pero no puede ser la misma entidad que atrape a los, en este caso, o que investiga a los ladrones, o a los, en este caso, a los abusadores, a los que generan el daño, a los delincuentes, y que sean los mismos que se encarguen de investigar. Es como que sienten que, bueno, que cada cosa debe ir en su lugar. Okay, si quieren, a la vuelta de la pausa les explicamos un poquito mejor cuáles fueron las razones por las que se rechazó. En realidad se rechazó y se modificó el artículo 2, que era como lo que trajo el ida y vuelta entre bajo qué órbita quedaba este proyecto. Claro, es interesante eso que vos traes, porque además nosotros recordemos, acompañamos el debate que hubo en comisiones sobre este registro nacional de datos genéticos, a donde, como lo conversábamos la semana pasada, no solamente tiene por objetivo rápidamente cruzar datos de manera certera para poder identificar a los culpables de un determinado delito, sino también poder determinar inocencias. Estamos frente a un cuadro de situación donde tiene además sistemas penitenciarios que están colapsados, que tienen muchas personas que aguardan durante mucho tiempo condenas firmes o que pasan muchos años purgando una condena por un delito que no cometieron. Entonces basta con que alguien los incluya en una rueda de reconocimiento o queden salpicados en la averiguación de un ilícito, pero no hay una prueba ni que los coloque dentro ni que los coloque fuera de esa situación. El Registro Nacional de Datos Genéticos va a poder ser o arrojar luz en los dos sentidos. Va a poder liberar detenidos que están injustamente presos y va a poder identificar incluso personas que están privadas de su libertad, como fue el caso de Lola Chomnalés. Estaba ya detenido su agresor, pero no se lo había podido responsabilizar de ese femicidio hasta que existiese esa prueba genética contundente. Exacto. Que se hizo a partir de, lo decíamos el otro día, de unas cadenas de ADN que habían quedado en las muestras, en el cuerpo de Lola. Claro, las pertenencias. En las pertenencias de la chica, y también se tenía como cadena incompleta de ADN en ese banco genético. Sí. Por eso ahí la genetista lo que usó también cambió el método de investigación. Sí. Y aparte en situaciones, como decíamos, ¿no? Muy adversas, porque, a ver, el caso de Ángeles no es en cualquier tipo de situación donde uno dice, bueno, a ver, vamos a los peritos, a los peritajes con las muestras, ¿verdad? Y sale y se determina. No son casos fáciles, son casos donde el terreno es difícil, es muy agreste, como por ejemplo era en el caso de Lola Chomnalés, que era en una playa, en arena, donde la arena se lleva el viento, se lleva la arena, se cambian, se modifican las huellas, las pruebas, donde por ejemplo, en este caso Mangieri, que fue el femicida de Ángeles, desechó su cuerpo en una... En este caso en el SEAMSE fue el cinturón ecológico, en el cinturón, o sea, lo encontraron en el cinturón ecológico donde está toda la basura. Realmente y la chica, perdón por los detalles, pero descuartizada, con lo cual y aparte en un estado de descomposición muy difícil de determinar. Sí. Por eso son situaciones, y pedimos por supuesto disculpas también por los detalles, pero son situaciones que son atípicas y donde realmente es muy difícil determinar quiénes fueron los responsables. Sí, con todos los avances que nosotros tenemos, porque en muchas veces se dice, no, estamos muy atrasados en materia investigativa, pero todos los cuerpos de la policía forense que se dedica a investigar este tipo de delitos a través de los bancos genéticos, es gente muy joven, es gente muy capaz, la tecnología es muy buena. Lo que pasa es que ahí, bueno, primero, falta una ley que incluya a más personas dentro de ese registro, que fue muy resistido, que fue muy debatido, porque nosotros
por cómo está establecida nuestra Constitución, todos somos inocentes salvo se demuestre lo contrario. Entonces, si vos estás haciendo o estás en vías de ser investigado, si cometiste o no cometiste un delito, sos inocente. O sea, no sos culpable. O estás en ese limbo entre la inocencia y la culpabilidad. Entonces, ¿por qué incluirías ese registro? ¿Por qué podrían tus datos estar inscritos en ese registro? Y lo otro era pensar que solamente basta la muestra genética para delitos contra la integridad sexual, o sea, solamente teniendo en cuenta fluidos sexuales. Sin embargo, acá es un banco de datos genéticos que es más abarcativo, que tiene en cuenta otros rastros que uno puede dejar en la escena de un crimen. O sea, es súper interesante, es novedoso, pero también fue resistido y fue debatido. Por eso todo lo que pasó dentro del recinto. ¿Hacemos una pausa, chicas? Hacemos una pausa breve y ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, acá estamos analizando uno de los temas que quedó contenido ayer en la sesión especial, ayer y hoy, que terminó hoy. Lourdes, te habían quedado más placas sobre el banco de datos genéticos. Exactamente, porque el diputado radical Fernando Carvajal de la provincia de Formosa había propuesto esta reforma en el artículo 2, que tiene que ver que habla también sobre que es conveniente para ello que también esté alejado de lo que es el organismo administrativo. O sea, que por un lado va todo lo que tiene que llegar en manos del Ministerio de Seguridad y por otro lado, muy distinto, es lo que pasa en el Ministerio de Justicia. O sea, que por un lado es el organismo administrativo que tiene como función la persecución criminal y por el otro hay que respetar, según lo que decía el diputado Carvajal. La diputada Laura Rodríguez Machado, que ahí lo vamos a ver en la próxima placa. En medio de todo esto, fueron al cuarto intermedio para debatir y ver qué es lo que iba a pasar puntualmente con este artículo. Dijo que hay que respetar el trabajo realizado durante meses y en respeto a quienes expusieron y los criterios en los cuales están los artículos. La diputada del PRO claramente iba a estar a favor de lo que en su momento había planteado Patricia Bullrich bajo el paquete de leyes antimafia a favor del artículo 2. Lo que quiero buscar, que se me acaba de ir mientras tanto, como siempre, a mí que se me fue el número de cómo era el tema de la votación. Cómo venía. De cómo había rechazado, claro, los números de rechazo. ¿En la comisión decís vos? No, en el artículo 2, porque como fueron un cuarto intermedio... Mientras tú buscas uno de los argumentos por los que quería quedar este registro de datos genéticos en el Ministerio de Seguridad, era el tema de cómo están incluidos los delitos del narcotráfico, ¿verdad? Que son los que ahorita está como en primera sobre la mesa por el tema del Ministerio de Seguridad. Era uno de los argumentos para que pasara, porque de hecho hoy está en el Ministerio de Justicia y querían esto que pasara al Ministerio de Seguridad. Ahora, ya tienes los datos claro, de la votación. 126 votos negativos, 111 afirmativos y 2 abstenciones, casi después de una hora y de cuarto intermedio. Los bloques, acordaron ahí una nueva redacción para que quede bajo la órbita
del Ministerio de Justicia. Y lo que dijo el formoseño es que el registro actualmente tiene dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que planteó dejarlo así. Eso, que cambiarlo sería un grave error también porque le da una parcialidad necesaria y le quita lo que es confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el mismo banco genético. Bueno, porque había también muchas dudas sobre cómo se iban a custodiar esos datos provistos al banco genético, ya que toda la discusión vinculada a lo público, lo privado, los datos personales, todavía está en debate. Hemos asistido en diversas oportunidades a cómo se difunden de manera maliciosa algunos datos, y si había algo de estigmatizante en colocar a alguien dentro de ese registro, ¿no? También esto formó parte de la discusión. Independientemente del valor que en efecto tiene toda la cuestión vinculada a la genética en averiguación de ilícitos, ¿no? Las pericias criminalísticas que se basan en análisis genéticos, que en la gran mayoría de los casos es muy confiable, ¿no? Mucho más confiable que cualquier otra prueba. O sea, cada uno tiene un ADN que, salvo que tengamos un hermano gemelo o una hermana gemela que pueda emparentarse esa cadena de ADN, es una prueba indubitable que lo coloca uno dentro o fuera de una situación delictiva. Y eso que decía Arelis también, ¿no? Extenderlo a otros delitos es lo que nos hace pensar que permanentemente estamos dejando rastros genéticos por donde vamos. Y también ver o evaluar si todas las policías, las unidades investigativas tienen la tecnología suficiente como para poner en contraste los datos obtenidos con ese banco de datos genéticos, ¿no? De hecho, es una de las cosas que plantea este proyecto, o sea, este proyecto que se presentó y que ayer fue aprobado, el cambio de la tecnología, ¿no? Hoy se usa una tecnología nacional, se propone el uso de una nueva tecnología que es el sistema CODIS. Claro. Y bueno, ahí también surgieron algunas discusiones y preocupaciones por el manejo de estos datos. Incluso hubo una intervención del diputado Remedio Gutiérrez que habla de que hoy obviamente el dato individualizante con más certezas es el dato genético, que antes fue la huella dactilar, ¿no? Que ahora pasa a ser el dato genético, y por eso incluso él decía que este proyecto en sí no hacía falta, porque ya en la Ley de Registro Nacional de las Personas está previsto dentro del material que se tiene que presentar para identificarte, está algo que se llama el dato individualizante, que era la de huella dactilar, y que hoy tendría que ser este dato genético. Por tanto, no tendría que ser una toma compulsiva de estas muestras, sino que todos los ciudadanos deberíamos aportarlo, más allá de que no estemos incursos o no en ningún tipo de delito, ¿no? Bueno, era una de las propuestas que... Eso es interesante, sí, también, ¿no? Porque en definitiva también, a ver, todos nosotros dejamos nuestros registros cuando nacemos. O sea, todos los bebés dejan su huellita plantar en el momento en el que nacen. O sea que hay un recorrido en la historia de la humanidad tratando de identificar a los seres humanos. Lo que pasa es que en esta época de la modernidad, de la posmodernidad, lo más difícil, escuchen bien, lo más difícil de esta época, o el desafío más grande, es justamente probar que somos quienes somos. Es increíble, aunque parezca mentira, pero en este sentido es que se ha avanzado tanto en otras formas de mostrar nuestra individualidad, de demostrar nuestra identidad. De ahí que viene toda la discusión con los datos del iris, los datos que van más allá de lo que dice Arelis, la huella dactilar. También muy resistido, muy debatido, incluso porque muchos de los delitos también se han modernizado, mucha de la comisión de los delitos también se ha modernizado y no se hacen a través del contacto directo con la víctima, sino que se hace a través de la tecnología. Sí. Y ahí, ¿cómo rastreas a ese individuo? No hay por ejemplo, vos recién decías narcotráfico, o decías, no sé si lo mencionaste o no. Pero sí, el homicidio, o sea, hay muchos delitos, de hecho se plantea que sea para todos los delitos contemplados en el Código Penal. Claro, pero bueno, ellos hablan de narcotráfico, de homicidio, de todos los delitos que son más graves y que van contra la integridad de la persona.
Claro, pero fíjate que con toda esta cuestión vinculada a las cibermonedas o a las estafas virtuales o a todos los delitos que digamos, que para perpetrarse usan a la tecnología, ahí vos tenés un desafío muy grande que tiene que ver con la ciencia del delito o la ciencia aplicada a la investigación delictiva, que es cómo haces para individualizar al culpable. Claro. Si no hay un contacto directo con la víctima. Es súper interesante. Y aparte hay otros ámbitos donde más bien se prioriza la protección de los datos personales, ¿no? O sea, esto que hablamos de la inteligencia artificial, como ahí lo que se prioriza es la protección de los datos personales de las personas que interactúan, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, el poder compatibilizar todos estos derechos es siempre el desafío de las leyes para poder proteger los derechos de todos, ¿no? Y saber cuáles se van a priorizar. Sí, y poder también cambiar, me parece, esto también trae consigo el caso de la resolución del homicidio de Lola Chumnales, traer consigo una mirada humana más moderna respecto de todo esto, ¿no? O sea, cambiar las formas en las que se plantean las tesis investigativas. Claro. Ahí, hasta que no cambió el foco humano, ¿no? O sea, vos podés tener los recursos, la tecnología, los registros, pero lo que cambió es la mentalidad de la investigadora, que puso a jugar esas variables de una manera distinta para poder hallar un resultado. Y cambiar esa mirada de la que tú hablabas, o sea, ¿por qué considerar que me van a estigmatizar el hecho de que haya un registro de mi ADN? Claro. Y también hay que pensarlo desde varios lugares para poder saber si realmente es estigmatizante o no, porque bueno, también es esto de aplicar cuántas veces ha servido para poder identificar a una persona desaparecida, una persona... Sí, como los soldados caídos en Malvinas, por ejemplo. Claro. ¿No? Con el cuerpo médico forense que hizo todo una reconstrucción a través de sus pertenencias o los restos de pertenencias para cruzar esos objetos con los soldados que habían ido a Malvinas y con sus padres. O en catástrofes. O en catástrofes. Situaciones de catástrofes donde las personas buscan a sus seres queridos. Y entonces, ¿cómo saber si esas personas que quedaron ahí son o no son? O están o no están. O sea, el tema que vos decís, lo estigmatizante o no estigmatizante, es decir, si todos vamos a ir hacia ese registro de datos genéticos, no hay nada estigmatizante desde el punto de vista de la interpretación de lo que viene a traer esta norma. Ok, ahora, ¿quién asegura esos datos? ¿Quién protege esos datos? Exacto. ¿Cómo hacemos para que esos datos no aparezcan maliciosamente modificados o al servicio de algún otro que esté también pergeñando un daño a costa nuestro? Nosotros vamos, contribuimos, ponemos, no sé, desde las huellas biométricas hasta el ADN, lo que sea, lo que se requiera. De ahora en más todos tenemos que estar identificados bajo cualquier tecnología de la manera más certera posible. Fantástico. Ahora, ¿quién custodia esos datos? Porque también... Por eso el pedido de que esté bajo la órbita del Ministerio de Justicia, ¿no? Para que haya otro tipo de protocolos también. Claro, totalmente. Bueno, es parte de lo que quedó aprobado ayer con 146 votos positivos. Otro rubro, otro momento también álgido que se llevó gran parte del debate tiene que ver con lo que quedó incluido sobre el estribo, ¿no? de esta sesión. La sesión que se cayó, la sesión que se frustró, no incluía el tema de la esencialidad de la educación. Tema que había quedado muy expuesto. Era muy del oficialismo también, ¿no? Porque en este caso lo que habían pedido los diputados era que pudieran quedar resguardados de alguna manera los estudiantes frente a la posibilidad de los paros, ¿no? Que tenían que realizar en este caso los docentes, ¿no? Y también hablar, por supuesto, de cuál es la situación de los docentes actualmente después de lo que ha sido el desfinanciamiento de este fondo para la educación. Exacto, que quedó expuesto con la última marcha de abrazo a la educación pública, que también quedó ahora expuesto con un nuevo paro de docentes universitarios, porque aquellas partidas que se aprobaron finalmente iban para gastos de la institución y no para subsanar la cuestión de los salarios. Bueno, vamos a compartir ahora el momento de la votación a donde se resolvía sobre la esencialidad de la educación. A ver.
A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Educación contenido en la orden del día 155, por la cual se establece la educación obligatoria en la República Argentina como servicio estratégico esencial. Sí. Les pido, diputados, por favor, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Se va a leer por secretaría el resultado de la votación. 131 votos afirmativos, 95 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, el tema de la esencialidad de la educación también es algo que se viene debatiendo mucho, porque lo que queda amparado dentro de este debate o esta parte que es muy resistido por los gremios es qué va a pasar justamente los días de huelga, qué va a pasar con las escuelas. Las escuelas en general siempre son establecimientos que tienen que permanecer abiertos independientemente de la decisión que tomen los maestros o el personal incluso no docente. El tema es quién garantiza la apertura de esas aulas, qué pasa con los chicos que quedan como presos de conflictos también muy atendibles, que tiene que ver con el mal nivel de vida que tienen nuestros docentes, que no logró ser nunca a lo largo de todos estos años mejorado, donde los docentes en su gran mayoría están por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, son temas muy sensibles. Además estamos frente a otra complicación para debatir esto, y es que los docentes están repartidos en muchos gremios. Es muy difícil ahí aunar posiciones porque como en ninguna otra actividad hay múltiple cantidad de agrupaciones sindicales que tratan de representar a esos docentes, entonces eso tiene muchas diferencias, y en este cuerpo parlamentario además hay muchos docentes, miembros de distintos sindicatos. Exacto, sí, que también se hace difícil entender y contabilizar por ahí cuál es el panorama de cada uno de ellos, ¿no? Pero respectivamente con este servicio esencial, la importancia también es que, los maestros o los docentes puedan manifestarse y hacer las respectivas devoluciones y también manifestaciones como se ha venido haciendo, y que también de esa manera los estudiantes puedan quedarse sin perder las clases, ¿no? En un momento se había hablado de que tenían que tener algo así como el 75% de presencialidad, ¿sí? O sea que no... en caso de medidas de fuerza. En caso de medidas de fuerza. Sí, totalmente, que eso es muy, muy resistido, porque eso entra en tensión con otro derecho, que es el derecho a la huelga. A la huelga, sí. Entonces, ahí cómo se resuelve eso. Exacto, o sea, la dificultad... Se plantearon muchas intervenciones interesantes, porque no solamente este tema de, efectivamente, lo que se busca es regular los paros docentes o no docentes y otras actividades que afecten al desarrollo de las clases, partiendo de que deberían haber 180 días mínimos de clases. El derecho a la huelga es un derecho constitucional y además está previsto en muchos tratados internacionales que ha acordado y que ha ratificado Argentina con la OIT, y ya hay jurisprudencia acerca de que el derecho a la huelga no se puede limitar. Y en ese sentido, por ejemplo, la diputada Stolbizer habló de esta dificultad de poder compatibilizar, porque efectivamente el derecho a la huelga es un derecho de la Constitución, el derecho a la educación también es un derecho, más allá de que en este proyecto se habla de servicio de educación, pero es un derecho. Y es un bien para todos los alumnos, los estudiantes, para toda persona, es un bien público de que debe garantizarse el derecho a la educación. Entonces, si bien aquí se habla del 30%, o sea, que como que hay que garantizar que va a haber una guardia si los paros son de 1 o 2 días, pero ya pasa a 50% si es de más de 3 días, de que hay que garantizar 180 días. La dificultad estaría en ver cómo se va a interpretar ahora, porque ya hubo un antecedente en el 2001 del que hablaron ayer los diputados. Habría que ver cómo se interpreta, cómo es la redacción de
este proyecto, cómo ha sido la redacción, cuál puede haber sido la diferencia con lo que se presentó en el 2001, a ver si puede haber una interpretación distinta desde la jurisprudencia. En principio, así como lo plantearon, efectivamente, dice directamente, el objeto es regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. En los últimos años ha sido, y que hay una colisión con el derecho a las medidas de fuerza de los docentes y los no docentes con la educación. Entonces, yo creo que acá va a estar interesante cuando pase a Senado, cómo va a seguir la discusión, porque están en colisión ambos derechos realmente, Sí. son derechos constitucionales y no es fácil poderlos compatibilizar. Sí, sí, sobre todo porque, como decimos, en el Congreso hay mucha extracción sindical, mucha representación sindical, y esto es algo que se señaló con mucha resistencia. ¿Qué significa que ahora existe una ley que venga a inhibir, prohibir o limitar nuestro derecho a reclamar, a protestar? Ya existe un protocolo que se implementa, que es que no podemos libremente marchar por las calles cuando queremos expresar alguna consigna y tenemos que hacerlo sin interrumpir el tránsito, entonces eso le quita mucha visibilidad. Bueno, docentes que reclaman con las aulas abiertas también le va a quitar visibilidad a lo que ellos vienen tratando de plantear todos los años. No fue la excepción. ¿Se acuerdan ustedes estas ferias de padecientes que se armaron en la provincia de Misiones, ¿no? Donde estaban ahí los penitenciarios, los policías, los bomberos, los guardaparques y los docentes que durante muchos días estuvieron con cese de actividades. Lo hicieron en unas tiendas, no sé si se acuerdan las imágenes o si lo leyeron, que se organizaron como si fuesen en unas ferias a cielo abierto, a donde no estaba vigente el protocolo antipiquete, pero que dejó muy expuesta a la provincia de Misiones. Las evaluaciones PISA que se hicieron con nuestros chicos también dejaron, en matemática y en lengua, también dejaron muy expuesto cómo, de alguna manera, la pérdida de días de esos chicos en las aulas, por lo que fuere, por pandemia, por huelgas, un cúmulo, por problemas edilicios, no se repone. O sea, esos contenidos que no quedan volcados en un ciclo lectivo no quedan repuestos, y cuando los pibes se los evalúa en todo el país en matemática y en lengua, la verdad que lejos de evolucionar en la manera en la que antes era la característica, por lo menos de la sociedad argentina, que era una sociedad completamente alfabetizada y era distintiva desde el punto de vista intelectual, precisamente por la calidad de sus docentes y de sus instituciones, esto fue, les diría, casi sistemáticamente decayendo, y es muy notable. Claro, por eso es atendible el argumento por el que se trae este proyecto, ¿verdad? Porque es efectivamente esto, cuidar la educación, los niveles de educación, pero también el tema de que no solamente son los paros docentes o no docentes los que influyen en toda esta decadencia, no quisiera usar esa palabra, pero sí, en lo que ha sido... Es real. En lo que ha sido, cómo ha sido afectada la educación, la comprensión lectora, todo lo que es el tema de los cálculos matemáticos en los chicos. Entonces también evaluar cómo afecta tanto la alimentación como otros problemas sociales que influyen en los chicos a la hora de dedicarse a estudiar, cómo es su vivienda, qué ambientes disponen para estudiar, cuántos libros disponen. Creo que todo influye, y a lo mejor el hecho de haber puesto un poco el foco en esto de limitar los paros docentes y no docentes, que no dejan de ser un problema muy grande y que a veces están teñidos por otros temas que complican, ¿no? Porque sí, no es netamente la cuestión salarial, sino que también hay mucha presión interna, esto hay que decirlo, por parte de los diferentes sectores sindicales, ¿no? Claro, que esto que te les decía, que son la utilización de todas esas necesidades, porque son necesidades reales, pero cómo son utilizadas. Y el maestro queda en el medio. Claro. Digo el maestro, y el alumno, porque toda la vida fueron maestros, ¿no? Y el alumno también. El alumno también, exactamente. Bueno, chicas, en definitiva fue una sesión muy larga que terminó hoy
casi al mediodía, porque gran parte del tiempo de la sesión se lo llevaron las cuestiones de privilegio, como les comentábamos al principio, como las chicas también estuvieron profundizando. De hecho, cae esta sesión en una semana política muy álgida. También había mucha expectativa por lo que pasaba respecto de la construcción del quórum, porque muchos de los diputados estaban acompañando a Cristina Fernández de Kirchner, que estaba declarando en la causa que intenta averiguar responsabilidades en su intento de asesinato. Bueno, era un día muy caliente desde el punto de vista político. Afuera del recinto, en el Congreso, había mucha presencia policial, también custodiando el edificio, de alguna manera a la expectativa sobre si esto se trasladaba a la calle, ¿no? Alguna protesta, algún reclamo que se pudiera producir en este sentido. Hoy estaba previsto que hubiera actividad en comisiones y razón, se imaginan ustedes, sí, por lo que duró la sesión. Descansos de utilidad mental, básicamente. Cierto, exacto. Eso produjo que esas comisiones se suspendieran. Bueno, chicas, gracias por el aguante, sobre todo la primera media horita. Nos vemos con Arelis el martes y con vos, Lu, mañana. Por supuesto. Y con ustedes también. Nos vemos mañana. Se quedan con Horacio Bomboni y con todo el equipo. Que estén muy bien. Chau. Chau.